7:22. Hemos hablado también de temas económicos importantes esta mañana. Hay una carta enviada a los presidentes de Senado y Cámara. Carta de Ecopetrol, donde dice que el impacto de la reforma tributaria sería de 12 billones de pesos por año desde el año 2026 para la estatal petrolera, para Ecopetrol. Esa carta no la firma Felipe Bayón, que es el presidente de Ecopetrol, pero está firmada por una de las vicepresidencias de la entidad, Juan Manuel. Sí, es una de las cartas más importantes y más interesantes que se pueden reseñar en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Esa carta llegó el 6 de octubre, dirigida a Roy Barreras y a David Racero, presidentes de Senado y de Cámara, y allí se consignan cuáles son los hechos más impactantes de la reforma tributaria, como por ejemplo la eliminación de la no deducibilidad de las regalías, la sobretasa al impuesto de renta y las disposiciones para el régimen de zonas francas, lo cual afectaría, por ejemplo, de manera particular a la refinería de Cartagena y a otros consumidores de diésel. La carta dice, no tiene precedente en la industria ni en la normativa fiscal y va en contra del tratamiento tributario en los demás países y de las demás recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, generando un riesgo de discusión a nivel constitucional por el desconocimiento de los principios del sistema tributario, tales como igualdad, equidad y capacidad contributiva. Es una carta de mucho impacto porque advierte además lo que sería económicamente una consecuencia tremenda de esta reforma tributaria, y lo dicen desde Ecopetrol. Y Juan Manuel, habla usted del Fondo Monetario Internacional y no podemos pasar por alto y descuidar la advertencia que ha hecho, el señalamiento que ha hecho el Fondo Monetario Internacional del próximo año, las tendencias económicas del próximo año, inclusive las de este mismo año, cuando finalizaría el 2022, que si bien favorecen a Colombia, para el próximo año son preocupantes, pero hay una frase de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional que a mi modo de ver es lacónica. Dice el Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir. Sí, que nos preparemos para un 2023 con muchas dificultades, con muchos problemas. Saludamos a Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Gracias por estar con nosotros, doctor Mejía. Bienvenido a RCN Mundo. Hola, buenos días. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación. Doctor Mejía, empecemos por el tema del Fondo Monetario Internacional. Llama mucho la atención esa frase, insisto, es preocupante. Dice el Fondo Monetario Internacional, lo peor está por venir. ¿Usted cree que es así? Tal cual. Ese es uno de los elementos pues, que ha sido parte justamente de estas discusiones esta semana. Ayer justamente el Fondo Monetario Internacional lanza sus pronósticos de crecimiento económico para este año y los siguientes. Si bien el de este año se mantiene en 3,2% para la economía mundial, para el próximo año se reduce el 2,9 al 2,7%. Vale la pena destacar que excepto el momento de la pandemia 2020, este es el crecimiento más bajo pronosticado por el Fondo Monetario para la economía mundial desde hace 21 años, lo que muestra justamente pues, la gravedad del problema eventual que podría enfrentar la economía mundial. Y cuando usted mira específicamente el caso de Colombia, pues si bien, como ustedes lo mencionaban al principio, Colombia va a tener un año muy positivo, seguramente un crecimiento por encima del 7%, incluso de acuerdo con ese mismo pronóstico del fondo para este año, en el año siguiente se ve una rápida desaceleración. El pronóstico ya está en el 2,2%. Para darles una cifra, antes de la actualización de este pronóstico, el fondo estimaba que Colombia podría crecer 3,5%, es decir, se reduce en 1,3%, perdón, ese pronóstico de crecimiento para el caso de Colombia, un crecimiento cercano al 2%. Esto lo que muestra es que los elementos a nivel local y a nivel internacional están afectando rápidamente el desempeño de la economía mundial, que además van a tener un impacto importante en la economía colombiana, con otros elementos adicionales que van a ser obviamente muy preocupantes. En particular, el tema de la inflación, que ya está superando el 11%, 11,44%, recordemos, fue el dato para el mes de septiembre, una inflación que viene al alza en materia no solamente de los datos observados, sino de las expectativas de inflación para el próximo año. Y esto, por supuesto, también podría tener afectaciones importantes en materia de recuperación del empleo y obviamente entonces en la tasa de desempleo. Así que va a ser un año muy complicado a nivel internacional y también con unos retos bastante grandes para la economía colombiana a nivel local. Doctor Mejía, ¿qué tanto está incidiendo en este aciago pronóstico del Fondo Monetario Internacional? Imagínese que hoy un colombiano se levanta y un experto mundial le dice, tranquilo, que lo peor está por venir. ¿Qué tanto incide, digo,
lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y la perspectiva de que quizás a finales de este año se diera un fin a ese conflicto. ¿Incide mucho todo lo que tiene que ver con la repercusión económica de la guerra allí, en este panorama? Totalmente. Yo diría que hay dos elementos fundamentales que están incidiendo en este pronóstico negativo, si se quiere, para el 2023. El primero, como usted lo ha dicho, los efectos del conflicto entre Ucrania y Rusia, especialmente a través del abastecimiento y el precio de algunos commodities básicos como el gas. Ya, por ejemplo, se está hablando de una recesión a principios del próximo año para el Reino Unido, eventualmente también para Alemania, que son altamente dependientes justamente del suministro de gas desde Rusia, que además va a ser muy importante justamente ahora que arranca el invierno en estos países. Entonces, el impacto del conflicto indudablemente está, especialmente de nuevo a través del abastecimiento y los precios de algunos commodities básicos como el gas, que obviamente están impactando negativamente el bolsillo de muchos hogares a nivel mundial. Y el otro elemento tiene que ver con la subida de tasas de interés justamente para combatir la inflación. Es una receta que no solamente se viene aplicando en Colombia, en donde ya el Banco de la República tiene su tasa de interés en el 10%, sino que también incluso en países más ricos como Estados Unidos, pues ya tenemos varios meses en donde la Reserva Federal viene subiendo sus tasas de interés muy rápidamente para combatir justamente este fenómeno de la inflación. Ese es un, digamos, elemento positivo, pero el elemento negativo de una subida de tasas, indudablemente, pues es el aumento en el costo del endeudamiento para los hogares, para las empresas, y en los riesgos de que esta subida de tasas podría llevar justamente a la recesión de algunos países. Así que esos son los dos elementos que yo destacaría a nivel internacional. Doctor Mejía, si usted fuera el principal asesor del presidente Gustavo Petro, ¿qué le diría que no haga? Por ejemplo, que no se meta en la reforma a los hidrocarburos, que no se meta en el proyecto de reforma laboral. ¿Qué le diría, en qué le diría que pise el freno? Pues a ver, mire, yo en materia tributaria sugeriría primero considerar el monto de la reforma. Probablemente sí existe la posibilidad de una reforma un poquito más pequeña, especialmente dado lo que estamos viendo para el 2023, como lo mencionábamos, un año bastante difícil, y especialmente revisar los elementos de esta reforma que podrían afectar negativamente la inversión, el costo de uso del capital. Y me refiero a dos elementos fundamentales. El primero, todo lo que se está hablando en materia de aumentar la tributación de la empresa y el socio a través del impuesto a los dividendos. Se ha venido mejorando, pero creemos que todavía sigue siendo un elemento importante que puede generar una afectación en la inversión. Y como usted lo menciona, el tratamiento del sector de los hidrocarburos, que realmente consideramos está sufriendo con esta propuesta de primera ponencia una carga realmente muy excesiva en términos de tributación, no solamente con la no deducibilidad de las regalías, lo cual consideramos técnicamente que no es correcto, sino también con una sobretasa de 10 puntos porcentuales para el próximo año, que también consideramos luce bastante excesiva. El mensaje sería básicamente que no hay que olvidar que la reforma, si bien tiene que tener un elemento de equidad y progresividad, también tiene que dar las condiciones para aumentar el crecimiento económico del país, que realmente es la fuente primordial de reducción de la pobreza y generación de empleo en todos los hogares de Colombia. Así que mucho tino porque realmente el año 2023 va a ser bastante complicado y a eso le añado obviamente la importancia de señales claras desde el punto de vista de la transición energética. Ha habido, digamos, algunas señales contradictorias y es muy importante reconocer que es un sector que va a ser fundamental en el corto plazo también para la transición y es una fuente muy importante, por supuesto, de recaudo para el gobierno nacional. Doctor Mejía, en cuanto a los cambios en la política frente a los hidrocarburos, hay quienes dicen que el presidente Petro acierta porque Colombia debe tener energías limpias, hacer un tránsito hacia allá y por supuesto no explorar más petróleo, no buscar más pozos petroleros ni más yacimientos de gas y dicen que ese es el camino correcto. Otros piensan que como el petróleo pues produce, qué sé yo, 15.000 millones de dólares al año a Colombia, pues que sería matar la gallina de los huevos de oro y que eso no lo está teniendo ningún país, ni siquiera Noruega, uno de los países escandinavos, uno de los países nórdicos. ¿Usted en la idea que tiene el presidente Petro cree que él acierta o usted cree que él está metiendo la pata? Juan Carlos, mire, yo diría que desde el punto de vista general me parece importante y una apuesta positiva que Colombia pueda acelerar esa transición energética. Indudablemente creo que es una apuesta ambiciosa, pero puede ser, digamos, razonable siempre y cuando se haga un análisis muy serio sobre cuáles son los elementos claros en esa estrategia.
Y paso al segundo punto, y es donde no compartimos esa visión fundamental que ha mencionado por ahora el gobierno nacional. Cuando usted mira cuáles son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia, realmente el problema no está en la generación de energía o en justamente la producción, por ejemplo, de hidrocarburos. La fuente primordial, más del 50%, proviene de la deforestación y el cambio de uso del suelo, que es uno de los elementos más importantes y más críticos, pues todo lo que está pasando justamente, por ejemplo, en la Amazonía. Entonces, también hay que focalizar los esfuerzos justamente en aquellos factores que están impactando más negativamente desde Colombia esa emisión de gases de efecto invernadero. Y ahí en la lista, digamos, de primero no aparece indudablemente el sector minero energético. De hecho, el segundo es el sector industrial con las emisiones que se hacen, pero eso requiere también señales de política pública en otro sentido. Entonces, compartimos el objetivo. Por ahora creemos que vale la pena afinar los instrumentos, las herramientas para hacer esa transición y enfocarse, Juan Carlos, realmente en aquellos sectores en donde están los problemas. Y de nuevo ratifico, pues es la deforestación, el cambio de uso del suelo, en donde están los retos más importantes. Además, no hay que olvidar que Colombia tiene una matriz de generación de energía bastante limpia. Más del 60% proviene de las hidroeléctricas, así que tampoco somos un país realmente contaminante, si se quiere, en el contexto de nivel internacional. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día para usted, muy amable. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Un feliz semana para todos. Hasta luego. Información, contexto, análisis y lo que va a pasar. Usted está en RCN Mundo, con todo el mundo.